Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 5.215 y 5.888 del presente año, formados por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Se señalan como actos reclamados en este amparo la sentencia del 17 de agosto de 2015, emitida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la del 15 de mayo de 2015, proferida por el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral planteada por ULF Peter Stemmler y condenó a la amparista al pago de las prestaciones laborales reclamadas, a excepción de la indemnización, costas judiciales y los daños y perjuicios pretendidos en juicio. Asimismo, la sentencia de 15 de mayo de 2015 emitida por el Juzgado de Trabajo, Sexto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala y la totalidad de lo actuado y resuelto en el proceso ordinario laboral identificado con el número 1173-2014, 5216, tramitado en primera instancia por el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala y en segunda instancia por la Sala denunciada. La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de primer grado fechada el 4 de octubre de 2016, consideró: los juzgados de trabajo y previsión social que conocieron del juicio ordinario laboral que motiva el amparo lo han hecho en ejercicio de las facultades que legalmente les corresponde y, habida cuenta que dentro de ese procedimiento la entidad postulante ha tenido libre acceso a los órganos jurisdiccionales para la tutela de sus intereses por todos los medios previstos en la ley, en ningún momento se le ha vedado su derecho de defensa en juicio, el que ha podido hacer valer de acuerdo con las garantías propias del debido proceso. En cuanto a lo denunciado por la amparista, que se violó la inmunidad normativa, cabe señalar que si bien es cierto los tratados y convenios aprobados y ratificados por Guatemala asumen el carácter de ley de la República, también lo es que estos en ningún momento son superiores ni pueden contrariar las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala, salvo en materia de derechos humanos, que por mandato de la misma ley fundamental tienen preeminencia sobre el derecho interno. En ese orden de ideas tenemos que el artículo 2, inciso 2 del Acuerdo de Establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, aprobado por el decreto número 35-2017 del Congreso de la República de Guatemala, contiene el derecho de inmunidad invocado como argumento medular por la entidad postulante. Esta Cámara determina que en este caso no puede prevalecer sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, la que en su artículo 44, párrafo último, establece que serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otra índole que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Y precisamente dentro de ellos, como parte de los derechos sociales, en la sección octava, capítulo 2, título 2, relativo a derechos humanos, se consagra la tutelaridad de las leyes de trabajo y reconoce la jurisdicción privativa a la cual están sometidos todos los conflictos relativos al trabajo que constituyen garantías mínimas y renunciables para los trabajadores. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia de 15 de julio de 2014, expediente número 5310-2013, consideró que en materia laboral la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sí debe observar la jurisdicción de los órganos de justicia del Estado de Guatemala. Aunado a lo anterior, en la sentencia antes relacionada, ese alto tribunal constitucional indicó: salvo las excepciones contenidas en dicha norma, lo que confirma lo referido anteriormente, que la inmunidad es para personas,
no para estados o entidades, determinándose entonces que la accionante no goza de inmunidad frente a toda acción judicial como pretende, puesto que la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social, por su naturaleza, tampoco puede ser limitada y con su aplicación no se atenta contra investidura alguna, a no ser que se nieguen derechos irrenunciables elevados a tal categoría por la propia norma suprema. Como un nuevo fundamento a esta decisión y por resultar aplicable al caso concreto, es importante destacar que el artículo 67 de la Ley Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala señala que las misiones acreditadas y sus funcionarios deben sujetar la contratación de personal administrativo y de servicio doméstico constituido por nacionales guatemaltecos y extranjeros residentes a las disposiciones legales guatemaltecas sobre trabajo y previsión social. Situación que obliga tanto a las misiones extranjeras como a cualquier otra entidad de esa procedencia a respetar el orden jurídico nacional del Estado receptor y a cumplir sus obligaciones internacionales. En consecuencia, tales disposiciones privan sobre cualquier convención o tratado de conformidad con lo preceptado por los artículos 175 y 204 del mismo texto constitucional. Por lo anteriormente expuesto, acoger la pretensión de la solicitante sería sustituir al juez del proceso en la función que legalmente tiene atribuida, lo que no es procedente salvo violación constitucional. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado auxiliante cuando el amparo sea notoriamente improcedente, como en el presente caso. No obstante lo anterior, no se condenen costas a la amparista, ni se le impone multa a los abogados patrocinantes por estimarse buena fe en su actuación. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por notoriamente improcedente el amparo interpuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por medio de su mandatario judicial especial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal, en contra de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y por competencia ampliada, Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Se revoca el amparo provisional decretado en auto del 19 de febrero de 2016. No se condena en costas a la postulante ni se impone multa a los abogados patrocinantes por las razones consideradas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden entonces hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por medio del mandatario judicial especial con representación César Augusto Rincón Sabogal, quien actúa con el auxilio de los abogados Luis Antonio Mazariegos Fernández y Maynor Alfredo García Gamarro, quienes podrán actuar en forma conjunta, separada o indistintamente. En la presente audiencia compartirán el uso del tiempo, según me informan, César Augusto Rincón Sabogal y Luis Antonio Mazariegos Fernández. Quedan en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Como mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad y como parte del debate de esta audiencia, nos permitimos establecer los siguientes argumentos, en los cuales vamos a demostrar cómo la Comisión Internacional contra la Impunidad no está sujeta en materia laboral a la ley de Guatemala. Pido también autorización a la honorable sala para dar lectura puntual a algunas partes del mandato que es importante para nuestra intervención. Puede hacerlo. Ante el juez Esto Laboral y ante la Sala Quinta
de manera expresa y con fundamento en las pruebas allegadas a la Comisión Internacional contra la Impunidad, demostró cómo no estamos sujetos a la legislación guatemalteca en materia de los contratos laborales que ha firmado la Comisión Internacional contra la Impunidad con los diferentes funcionarios de la misma. Y esto se demuestra, señores magistrados, de la prueba que se la llegó al juez de sexto laboral, a la Sala Quinta de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, con lo contenido en el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En el considerando número 8, expresamente el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas acuerdan que en consecuencia de lo anterior se hace necesaria la implementación de un acuerdo de carácter internacional en materia de derechos humanos. Acuerdo internacional que está regido en consecuencia por lo contenido en el artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala, que permite la aplicación preeminente de los acuerdos internacionales sobre las normas internas. En el último considerando, se establece que la Comisión funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo. Seguidamente, en el artículo segundo, donde establece claramente cuáles son las facultades de la Comisión, señala que la CICIG actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato. El someterla al Código Laboral es violar esta parte del precepto del acuerdo creado por Guatemala y las Naciones Unidas. En el artículo cuarto habla de la personalidad jurídica y capacidad legal de la Comisión y señala que a partir de la aprobación de este acuerdo, la Comisión Internacional contra la Impunidad tendrá personalidad jurídica y en el literal B.A. señala la facultad de la Comisión para celebrar contratos. Consecuentemente, los contratos se celebran de acuerdo al contenido en este mandato. En el literal B del artículo quinto dice: el personal internacional será contratado por el comisionado o la comisionada que a su tiempo es nombrado por las Naciones Unidas. En el artículo sexto de la cooperación con la CICIG obliga al Gobierno de la República de Guatemala a proporcionar toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones. Someterlo al Código Laboral es limitar lo que el Estado de Guatemala se ha comprometido. En el artículo noveno habla de la inviolabilidad de los derechos de los locales y documentos de la Comisión. El ventilar los contratos laborales de los funcionarios de la Comisión ante los tribunales es una violación expresa de la reserva que deben tener los documentos e igualmente todas las obligaciones que traería la Comisión para inscribir a los funcionarios, por ejemplo, ante el Seguro Social, ante los demás organismos nacionales, es una violación de los documentos de la Comisión. En el artículo 12 de este mismo acuerdo se habla de la solución de las controversias y expresamente dice que toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. El someter a la Comisión a una demanda no es arreglo entre las partes ni es un acuerdo previo mutuo para someterlo a otras partes. En su momento, el presidente de la República de Guatemala, Óscar Berché Perdomo, al momento de firmar el acuerdo o el convenio entre las Naciones Unidas, señaló expresamente que juraba cumplir expresamente con lo convenido en la Convención, en el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El someter a la Comisión a un trato como si fuera una empresa particular o como si fuera un Estado implica una violación, además del acuerdo de creación del propio artículo 46 de la propia Carta Constitucional de Guatemala. El juez sexto, la Sala Quinta y la Corte Suprema de Justicia, al momento de entrar a resolver la acción de amparo, desconocieron expresamente la naturaleza jurídica de la Comisión. Cuando un juez que está llamado a administrar justicia desconoce la naturaleza de una de las partes, no se puede hablar que se hizo justicia. El juez sexto, la Sala de Apelaciones, como medio probatorio tenían el acuerdo y eran los llamados a garantizar el contenido de una norma y analizar la condición de las partes que se presentaban. El juez no puede cambiar de un plumazo ni con una decisión un tratado internacional de derechos humanos con la preeminencia que le da el artículo 46 de la Constitución Nacional. Es importante, honorables magistrados, que tengamos también en cuenta el artículo 44 de la Constitución Nacional, donde habla que será nulo de pleno derecho todas las decisiones asumidas por los jueces y las diferentes autoridades cuando se violan los derechos fundamentales. La Comisión ha sido violada en sus derechos fundamentales al desconocer la naturaleza de la misma y la aplicación del acuerdo de creación por encima de las normas internas en materia laboral. También es importante, señores magistrados, que se tenga en cuenta
que el demandante era una persona de la segunda categoría a nivel institucional, es decir, la persona que estaba jerárquicamente debajo del comisionado. Consecuentemente, no se puede tener como una persona simplemente administrativa, ni como persona de servicios generales. Era una persona que tenía poder, mando y decisión, y bajo él estaban los diferentes departamentos, como el departamento de personal y el departamento de contabilidad de la comisión. El señor Ulls era la persona que precisamente estaba encargada de hacer los contratos de los diferentes trabajadores de la comisión, conocía plenamente el régimen excepcional que tiene la comisión y sabía plenamente que el salario que él tenía y las prestaciones que se manejan en la comisión dependen del régimen salarial y prestacional de las Naciones Unidas. No podía ser una persona ajena a eso y consecuentemente tampoco se estaría ajustando a los parámetros de sección de personas administrativas o personas de servicios generales. Es importante también, señores magistrados, que ustedes se pregunten por qué de los aproximadamente más de 100 funcionarios de la comisión que por vencimiento del término, porque son contratos a término fijo, se han retirado de la comisión, solo 3 de estas personas han presentado demandas en contra de la comisión. La respuesta es una sola, porque las personas son conscientes que tienen un régimen prestacional completamente diferente, que no están sujetas al Código Laboral de Guatemala y que los salarios que ellos ganan, con todo respeto, son ostensiblemente superiores a los que ganan los pares en la República de Guatemala. En consecuencia, estas razones son más que suficientes, señores honorables magistrados, para que no se dé a la Comisión Internacional un trato como si se tratara de una empresa privada que sí está sometida al Código Laboral de Guatemala. A continuación, el licenciado Samadiegos continuará con la intervención. Por favor, abogado. Déjalo ahí. Honorables magistrados, buenos días. El proceder de las autoridades impugnadas, tanto del juez como de la Sala Quinta, ha impactado en al menos en 4 hechos fundamentales de la CICIG. El derecho a la certeza y seguridad jurídica, el derecho al debido proceso, el derecho que tiene CICIG a que se respete, que los funcionarios respeten y se sujeten a la ley, y también el derecho que tiene a que se respete la jerarquía normativa, es decir, el derecho a que se respete la aplicación ordenada del derecho. Certeza y seguridad jurídica, ¿por qué? La certeza emana de su propio acuerdo. El acuerdo fue sometido a un escrutinio interno en Guatemala, el Congreso lo conoció, vino a la Corte de Constitucionalidad a su examen de constitucionalidad y en ese momento la Corte hizo el escrutinio y dijo: en ningún momento este acuerdo impacta en la Constitución, encuentra acomodo en ella y no vemos en ningún problema que el acuerdo contemple una inmunidad judicial y administrativa. De igual manera, digamos, el Estado, cuando agota su procedimiento interno e incorpora el acuerdo de CICIG, lo hace con todo el compromiso, como muy bien citaba las palabras del presidente en aquel entonces, a velar por su cumplimiento. Eso impacta en su certeza y impacta en su seguridad, porque tiene la certeza de que los funcionarios van a velar por el cumplimiento del mandato. Segundo, el debido proceso. Un juez no puede en un momento dado declararse competente para conocer de una demanda laboral sabiendo que está ante una institución que goza de esa inmunidad. No puede analogarlo a un Estado, porque no, CICIG no es un Estado, no puede analogarlo a una misión diplomática porque no lo representa ningún. Es una institución sui generis, es un sujeto de internacional público que por su naturaleza ya goza de inmunidad. Implícitamente, solo por el hecho de que sea un sujeto internacional público, ya goza de inmunidad. No digamos de una manera expresa, como se consigna en el 2.2 del acuerdo, cuando dice que CICIG goza de una absoluta autonomía funcional. Y eso no es sino otra cosa que CICIG puede emitirse sus propias normas y regularse de conformidad con ellas, especialmente en materia de contratación interna. CICIG contiene un procedimiento interno para resolver sus problemas laborales. Claro, tampoco quiere decir que se pueda sustraer y pueda ignorar la aplicación del Código Procesal Penal en lo que se refiere a sus objetivos últimos. Claro, es decir, obviamente el régimen al que está sujeto CICIG es mixto en un momento dado, pero digamos en materia laboral no. Ahora, cuando un juez viene e ignora esa circunstancia, el juez no se está sujetando a lo que la ley dice. Y si adicionalmente a eso vemos que el artículo 14 del Código de Trabajo
cuando se refiere a la aplicabilidad de este cuerpo normativo, en el último párrafo excluye a los sujetos de derecho internacional público. Y dice, este código exceptúa su aplicación a estos organismos, los cuales están sujetos a las prácticas del derecho internacional. Entonces, si vamos a ese tema, jurisprudencia hay que se acompañó, digamos, al amparo, en el que tribunales europeos y tribunales en Estados Unidos han reconocido que no pueden ellos conocer reclamaciones en contra de ONU. ¿Por qué? Porque ONU tiene su propio procedimiento. Ahora, ¿qué relación tiene ONU con CICIG? Si la misma Corte de Constitucionalidad, cuando conoció e emitió la opinión consultiva 791 del 2007, la Corte dijo en aquel momento, existen muchas similitudes y semejanzas, y es válido que si Guatemala reconoce a ONU estas inmunidades y prerrogativas, es válido que CICIG las tenga también. Eso está en el dictamen que la Corte conoció en aquel momento. ¿Y qué pasa con la jerarquía normativa? Como muy bien citada él. Acá la Corte Suprema de Justicia, cuando analiza la situación en el fallo que se comentaba, la Corte Suprema de Justicia dice que, como se trata de materia de derechos humanos, cualquier disposición que esté en el acuerdo viola un mandato de la Constitución. Y para nosotros el razonamiento es otro. Es decir, como es un acuerdo emitido en materia de derechos humanos, tiene prevalencia sobre el derecho interno. Y así es como debe ser observado. Y no amarrarse solamente en el artículo 44, como lo hace la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sino invocar el 46, que es el que regula la jerarquía normativa. Y siendo que se trata de un acuerdo en materia de derechos humanos, de hecho, como muy bien citaba acá el doctor, considerando el acuerdo, se fundamenta básicamente en el artículo 54 y 55 de la Carta de Naciones Unidas, que está muy bien citado en el acuerdo. ¿Por qué? Porque se trata de una norma de derecho internacional en materia de derechos humanos emitido en ese marco. ¿Por qué? Porque también sabemos, y es de todos conocido, cuál es el objeto de CICIG en Guatemala, que también apunta a la protección de derechos humanos en su lucha contra la impunidad. Entonces, esos son todos los reproches que se le hacen a la sentencia de primera instancia. La sentencia no entra a fundamentar realmente todas las violaciones constitucionales que se han denunciado. Confunde la naturaleza y el rango que tiene el acuerdo de CICIG. Y sobre todo se fundamenta en una sentencia que la Corte emitió, es la 5310 del 2010, cuando conoció una excepción de incompetencia. Incluso decirles, cuando ustedes tengan ocasión de analizar ese fallo, van a darse cuenta, digamos, que ese fallo se sustenta en un estudio que hizo el profesor Marcelo Richter con otros objetos y con otras intenciones. Él es un profesor universitario que se hizo cargo de un estudio tratando de ilustrar la evolución que ha tenido el derecho laboral en materia de derechos de tratados internacionales. La Corte, digamos, hace una copiosa copia de esa sentencia y ustedes pueden verla de una manera asombrosa. Los considerando son hojas de ese estudio. Y al final concluye de que en efecto a CICIG le aplica la ley del ceremonial diplomático y por tanto debe ser condenada. Curiosamente, digamos, analizando con un poco más de detenimiento, CICIG, como decíamos, no es un organismo internacional como una misión diplomática o un Estado. Es un sujeto de derecho internacional público con particularidades. Es una entidad sui generis. Muy pocas instituciones como esas hay en el mundo, si no es que esta es la única. De hecho, en el amparo se citan algunas otras con otros propósitos, pero como esta, solo esta existe en el mundo, es sui generis. No se puede calificar por analogía como una misión diplomática. El punto está en que la Corte Suprema de Justicia desestima el amparo con esas simples consideraciones. Nosotros consideramos que la Corte Suprema de Justicia se ha equivocado en su consideración y no ha entrado a analizar cada uno de los derechos que se han denunciado violados. Por esa razón es que solicitamos al tribunal, con fundamento en el artículo 42, que cuando tenga ocasión de dictar la sentencia, se analicen los hechos, se analicen las pruebas, se vea realmente la nulidad que se ha cometido en este proceso desde un principio y que no puede ser convalidado solo por el hecho de que CICIG compareció al proceso, porque eso es otro argumento que se ha dicho. Y el sometimiento de CICIG a un procedimiento judicial de esta naturaleza no podía hacerlo el doctor Rincón por sí mismo, si no tenía el aval del comisionado, y el comisionado incluso no podía hacerlo si no tenía el aval del secretario general de Naciones Unidas. O sea, no podía someterse y tampoco podemos deducir que es un sometimiento implícito. Y oportunamente
solicitamos que se declare con lugar el recurso de aclaración que hemos interpuesto, se anule la sentencia de segunda instancia, que se anule la sentencia de primera instancia y que se anule todo el proceso que sea sustanciado por todos los vicios que hemos señalado. Y se hagan las demás declaraciones que en hecho corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los abogados Rincón Zagoval y Mazariegos Fernández. La audiencia continúa con la intervención del apelante, es el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos, exhibición personal por medio de la agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal comparecen el día y hora señalado para la vista pública dentro de los expedientes identificados con el número 5330-2016 y 5888-2016. En el presente caso, señores magistrados, la Fiscalía, por no compartir el criterio emitido por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, quien con fecha 4 de octubre del año 2016 emite sentencia por medio de la cual deniega la protección constitucional solicitada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, quien interpone este amparo contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo, señores magistrados, en virtud de que la Corte, al emitir su sentencia, me voy a referir concretamente a las dos razones por las cuales decide denegar la protección constitucional. Indica que la entidad postulante del amparo tuvo acceso a la Administración de Justicia y, en segundo lugar, que de acuerdo a la inmunidad normativa, no es atendible su alegación en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que indica que los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala no pueden ser superiores a lo establecido en los el derecho interno, tal y como lo establece el artículo 44 de la Constitución. Contrario a lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, la Fiscalía considera que efectivamente la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado, sí transgrede el debido proceso, la certeza jurídica y la sujeción a la ley. En una opinión consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad, identificada con el número 791-2007, al referirse a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señala que esta comisión goza de inmunidad frente a toda acción judicial. La normativa invocada regula además que la renuncia o levantamiento de dicha inmunidad es competencia exclusiva del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. El decreto 35-2007 del Congreso de la República, que da vida en la legislación guatemalteca al acuerdo suscrito entre Guatemala, establece en su artículo 2 que la CICIG actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato, y en su artículo 3, literal J, señala como una de sus facultades seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia e integridad moral, y al personal administrativo necesario para cumplir esas tareas. De lo anterior, señores magistrados, se determina que la autoridad recurrida en el presente caso sí ocasiona a la entidad postulante del amparo un agravio que solo puede ser reparado por la vía del amparo. No se le puede obligar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a sujetarse
a celebrar contratos de trabajo por plazos específicos y con las condiciones de la ley interna, ya que esta está creada y actúa de conformidad a una partida, a una acumulación financiera por ser una entidad internacional y por lo tanto debe sujetarse a los recursos económicos de los cuales depende. De conformidad con el principio de buena fe, pacta sunt servanda, contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, aprobado por medio del decreto 55-96 del Congreso de la República, en su artículo 26 establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por lo anterior, debe considerarse para el análisis del caso la independencia funcional que goza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ya que de acuerdo a la creación de la CICIG, constituye un tratado de naturaleza internacional en materia de derechos humanos, ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos, no solo del artículo 44, sino también con lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este principio de pacta sunt servanda ha sido tomado en cuenta, señores magistrados, por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 320-90 de la sentencia de fecha 8 de enero de 1991. También en una opinión consultiva emitida por solicitud del Presidente de la República, que aparece en la Gaceta 59 dentro del expediente 482-98, páginas 696, resolución del 4 de noviembre de 1998. A criterio de la Fiscalía, señores magistrados, el acto reclamado era procedente declarar con lugar el recurso de apelación promovido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en contra, ya que, como se mencionó, por la independencia funcional con la que fue dotada esta institución, no es posible obligarla a entablar relaciones laborales por tiempo indefinido, pues está facultada para definir los contratos que mejor se adecúan a su capacidad financiera y al desarrollo y desempeño de sus fines. De esa cuenta, señores magistrados, con todo respeto, la Fiscalía en esta oportunidad solicita que la protección constitucional solicitada sea otorgada y, en consecuencia, se revoque la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio de fecha 4 de octubre del 2016 y, en consecuencia, señores magistrados, se conmine a la autoridad recurrida, en este caso la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, se ajuste a la ley rectora que debe de prevalecer en el presente caso y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Es decir, la autoridad recurrida debe sujetarse a los preceptos contenidos en la Constitución y de esa cuenta se le conmine a través de una sentencia ajustar su resolución de acuerdo a lo establecido, no solo en el artículo 44, sino también en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Toledo Barrios. Finaliza la presente audiencia con la participación como tercero interesado de Peter Stambler. Por medio del mandatario judicial con representación, abogado Julio Roberto Saavedra Pineta, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, con todo respeto, considero que la sentencia avenida en grado debe confirmarse en su totalidad.
Quisiera formular el alegato para la vista a efecto de concluir esencialmente en que la CICIG carece, es decir, no tiene inmunidad de jurisdicción en materia laboral. La segunda conclusión a la que espero arribar a través de este alegato es que no existe agravio, porque no produce agravio la sentencia aplicada o dictada por un órgano jurisdiccional que aplica la normativa legal vigente, tal y como lo establece la sentencia dictada en el expediente 5310 del año 2013, del 15 de julio de 2014. La tercera conclusión es que el ejercicio legítimo del derecho de mi mandante, del señor Ulf Peter Stemmler, a formular su reclamo de prestaciones irrenunciables ante los tribunales de trabajo no implica un abuso de derecho, es legítimo y no causa agravio tampoco. De manera que, dicho esto, me voy a referir de primero a la discusión iniciada por los señores amparistas de la CICIG y su abogado, relativo a que si la CICIG tiene o no inmunidad de jurisdicción en materia laboral. Y partimos esencialmente que, y comparto el criterio y el razonamiento también sustentado por connotados juristas nacionales como el doctor Alexander Eichenstadt, quien ya en un trabajo en el 2010 definía a la CICIG como un ente, por supuesto, de carácter internacional sui generis. Y entonces, al ser sui generis, toda su regulación se circunscribe al acuerdo de su creación. Y en efecto, el acuerdo de su creación, en el artículo 2, literalmente dice, y acá no podemos aumentar interpretaciones que la propia ley no nos permite. De manera que el artículo 2 dice que la CICIG actuará con absoluta independencia funcional. Independencia funcional no es igual, es decir, no es sinónimo a inmunidad de jurisdicción. Independencia funcional es que no está sujeta en su funcionamiento y para los efectos para los cuales fue creada a ninguna influencia de cualquier naturaleza. El siguiente artículo del propio acuerdo de creación de la CICIG, que regula o que se refiere al tema de inmunidades, es el artículo 9. En este artículo 9, y acá es importante recordar dos cosas con relación a la inmunidad. Inmunidad absoluta no existe, ni en el derecho internacional público, ni en el derecho guatemalteco, eso no se da. Y las inmunidades se dan en función a dos criterios: a la materia y a las personas. Entonces, en el artículo 9 del acuerdo del CICIG se refiere precisamente a la inmunidad o el derecho que se tiene a la inviolabilidad de locales y correspondencia de la CICIG. Y acá también importantísimo, Ulf Peter Stemmler fue contratado por la CICIG, no por el comisionado. Él fue empleado de la CICIG, no el comisionado. De manera que la inmunidad que le reconoce el acuerdo de creación a la CICIG se circunscribe al artículo 9, a la inviolabilidad de locales y documentos y todo lo regulado en ese artículo. En ese artículo, insisto, no se refiere a una inmunidad de jurisdicción en materia laboral. No lo dice y al no decirlo, no lo tiene. El artículo 10 del acuerdo de creación de CICIG se refiere a las inmunidades, como decía con anterioridad, referentes al criterio sobre las personas, es decir, inmunidades a favor de personas. Y estas inmunidades personales, llamémosles, del artículo 10, hacen referencia a que el comisionado y el personal de la CICIG en las funciones que ejecuten gozarán de determinadas inmunidades, y en ellas, con la venia de este tribunal, quisiera referirme puntualmente y citarlas únicamente con base en una breve lectura del acuerdo, si se me permite. Puede hacerlo entre su tiempo. Rápidamente dice el artículo 10 que el comisionado y el personal gozarán de inviolabilidad personal con inmunidad de arresto o detención, inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa del comisionado, no de la CICIG. Y aquí es clarísimo el acuerdo al decir el comisionado, y mi representado no es empleado del comisionado, es de la CICIG. Y en todo caso, esa inmunidad contenida en el inciso B del artículo 10
se refiere a inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa. Se excluye la jurisdicción privativa del derecho de trabajo, es decir, al no estar contenido, no se puede ampliar por una interpretación antojadiza y favorable a los intereses que en este caso laboral se litigaron. De manera que la inmunidad alegada por la CICIG en materia laboral es jurídicamente inexistente. Refirámonos ahora, ya vimos la literalidad del acuerdo, y en la literalidad del acuerdo no se desarrolla ni se establece una inmunidad de jurisdicción en materia laboral. Entonces ahora refirámonos a la otra posibilidad de donde podría invocarse una inmunidad de jurisdicción, y esta podría invocarse por costumbre internacional. Y la costumbre internacional es conteste. Incluso la Organización de las Naciones Unidas, en su Asamblea General, aprobó el convenio sobre inmunidades y jurisdicción, se llama Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes. Esto ocurrió en el año 2004, después de un estudio de más de 27 años. Y en el artículo 11 de esa convención, costumbre internacional. ¿Por qué costumbre? Porque Guatemala no es parte, es decir, no lo ha ratificado, pero es costumbre internacional. Dice, nuevamente con la venia del tribunal, voy a dar una breve lectura de lo conducente, que dice: salvo que los estados interesados convengan otra cosa, ningún estado podrá hacer valer inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro estado, por lo demás competente en un proceso relativo a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona natural o residente permanente. De manera que esta es la costumbre internacional. Si revisamos entonces las dos fuentes de una eventual inmunidad de jurisdicción en materia laboral que pudiera invocar la CICIG, esta devendría de dos fuentes únicamente: de la literalidad del acuerdo de su creación, específicamente artículos 2, 9 y 10 del mismo, en los cuales, como expuse con anterioridad, no se le otorga inmunidad de jurisdicción en materia laboral. Y la segunda fuente podría ser la costumbre internacional, que, como ya me referí, la propia Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes. Esto en el año 2004, que sería ideal poder darle una revisada. Me quisiera también ahora referir a que en su argumentación el mandatario de la CICIG decía que mi representado es parte del acuerdo. No lo es. Parte es el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas. De manera que mi representado no es parte. Por lo tanto, la solución de controversias a la que él hizo referencia, contenida en el artículo 12, que se refiere a toda controversia entre las partes relacionadas con la interpretación, con la aplicación del presente acuerdo, se deben ir a un procedimiento. Mi representado no es parte. Mi representado fue un trabajador de la CICIG. Segundo punto importantísimo señalar: mi representado no era el segundo a bordo de la CICIG. De hecho, el artículo 5 del acuerdo de creación establece su organización, y en ella dice que el segundo a bordo es un secretario. Es un secretario. Es un funcionario internacional. Mi representado, el señor Stemmler, no era el secretario de la CICIG. De hecho, a cargo del secretario estaba el jefe administrativo y toda la administración. Es decir, mi representado estaba subordinado a ese cargo. De manera que no es cierto que mi representado fuera el segundo a bordo. Tercero, en el proceso laboral que sirve de antecedente a este amparo, se hizo ver en las instancias correspondientes que mi representado señaló e insistió en que la CICIG debía pagarle aguinaldo y bonificación para los trabajadores del sector público y privado a todos sus trabajadores, los administrativos, no los funcionarios internacionales. Y no se accedió. Se hizo una revisión financiera y se decidió en ese momento que no era oportuno hacerlo. También mi representado lo dijo, que los trabajadores tenían derecho a la seguridad social. Tampoco se accedió. Y eso consta en las actas.
que se hizo referencia en el juicio ordinario en primera instancia y eso fue valorado en su oportunidad. No se presentaron las actas porque mi representado no tiene acceso a ellas, es decir, es una información confidencial de la CICIG, y por supuesto ellos no las aportaron unas que hicieron unos tachones ahí en marcador negro y muy a conveniencia. Otro argumento, y esto ya es con materia al fondo de por qué no hay agravio. Fíjense, la CICIG compareció ante el tribunal, ante el juez sexto de Trabajo y Previsión Social, a contestar la demanda y se fundamentó para el efecto en el Código de Trabajo. Es totalmente inconsistente y contradictorio que ahora venga a invocar un artículo 14 del Código de Trabajo en donde dice que no le aplica cuando su defensa se fundamentó en el propio Código de Trabajo. Para ello basta con irnos a los autos. De manera que no puede entonces alegar que no le es aplicable y que ahora antojadizamente dice el Código de Trabajo no me aplica. Finalmente, quisiera referirme a que el ejercicio legítimo del derecho de mi representado no tiene por qué importar un agravio para la CICIG. La verdad quedó demostrada en el proceso. A mi representado no se le pagó aguinaldo ni bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado. Con relación a la indemnización, el tribunal resolvió con lugar una excepción planteada por la CICIG con fundamento en el Código de Trabajo y por lo tanto se declaró que el derecho a cobrar la indemnización estaba prescrito. Perfecto, lo aceptamos. Pero el resto, es decir, las prestaciones irrenunciables no se le pagaron. De manera que… Abogado, su tiempo ha concluido, tiene 3 minutos más. Gracias, señor presidente. De manera que ese ejercicio legítimo de mi representado no importa un agravio para la CICIG. Por esas razones y además por lo ya establecido por esta Corte de Constitucionalidad en el expediente 5310 del año 2013, de fecha 15 de julio de 2014, aclaro que se trata del año 2013 el expediente porque la contraparte hacía referencia a un expediente del año 2010. Lo correcto es expediente 5310-2013. Ya ahí la propia Corte de Constitucionalidad se refirió a que la CICIG no tiene inmunidad jurisdiccional en materia laboral. Así es que concluyo reiterando lo planteado al principio en el sentido de solicitar con todo respeto a la Corte de Constitucionalidad que confirme en su totalidad el fallo venido en grado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Saavedra Pineta. La audiencia ha concluido. Buen día.